René Sepúlveda es psicólogo, magíster en psicología clínica y magíster en gestión de personas en organizaciones. Además tiene un diplomado en atención de víctimas y testigos. Y actualmente René es el título es medio largo, si me equivoco me lo corrigen, René, pero el coordinador nacional del programa de intervención de víctimas y testigos de la Subsecretaría del Delito. No sé si está correcto. Muchas gracias, fiscal. Sí, algo así más o menos. Yo pertenezco a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al programa Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, y ahí mi función es coordinar toda la intervención que tenemos a nivel nacional en el programa Apoyo a Víctimas, donde tenemos 50 puntos de atención a nivel nacional. Tenemos un centro ahí en Valparaíso, que me imagino que ahí lo conoce el fiscal Avendaño, y así en distintos lugares de Chile, además de una primera respuesta. Así que muchas gracias. Bueno, el fiscal Avendaño me llamó, me puso un desafío, yo ahí quedé pensando qué he mostrado hoy día. Lo primero que pensé fue, hablemos del programa Apoyo a Víctimas, y creí que eso podía ser algo, no sé, quizás que hay una reflexión mayor que me interesa hacer y hacerla en conjunto y mostrarla tal vez en qué reflexión estamos haciendo nosotros a propósito de los cambios sociales que le han tocado al país fuertemente en los últimos, año y medio, 2 años que llevamos en esto. Y desde allí cómo nos cambia también la mirada de entender a las víctimas y de replantearnos lo que estamos haciendo. Y en eso creo que tenemos ahí, vamos de la mano caminando en eso ambas instituciones. Entonces, la presentación que tengo es muy cortita, que la voy a empezar a compartir si no hay problema. No debiera haber. Perdón, René, para complementar la presentación, no alcancé también mencionar el dato de que René también fue parte del Ministerio Público en algún tiempo, particularmente la Fiscalía Regional acá de Valparaíso, así que también conoce de cerca un poco más la realidad nuestra. Muchas gracias, fiscal. Sí, yo trabajé el 2009 y 2010 en los tribunales de tratamiento de drogas de la Fiscalía Oriente, con adolescentes, hace mucho rato. Y hace, claro, un par de años atrás también fui parte ahí del equipo de la atención de víctimas de la Fiscalía de Valparaíso en cuanto a formar el contact center de víctimas. Muchas gracias, fiscal. Entonces, traigo una pequeña presentación más bien reflexiva para ir viendo cómo esta reflexión, y si gustan, al final podemos hablar del programa y quizás ahí, porque a propósito de su pregunta y la exposición de Claudia, que me pareció muy interesante lo que logré escuchar, hay preguntas más bien como operativas, quizás de funcionamiento de la red de atención a víctimas, que podemos conversar de eso sin ninguna dificultad y hablamos de eso. Muchas gracias. Primero, quiero como mostrar algo de contexto en esta relación en esta nueva como dimensión que estamos llevando de atención a víctimas. Hoy en día entendemos que hay un principio en la ciudadanía, hay un principio de igualdad jurídica, política y social. Todos somos iguales. Ya esta distinción que teníamos entre clase social, entre cómo nos tratamos, pareciera ser que ya no está desdibujada y todos tenemos un principio de igualdad. Y por tanto ese principio de igualdad lo tenemos como una expectativa fundamental y legítima cuando interactuamos con las instituciones, ¿cierto? Anteriormente era entendido como que íbamos a pedir un favor al municipio, que íbamos a pedir un favor a las otras instituciones. Hoy en día eso ya pareciera no existir y nos toca a todas las instituciones así. Yo estoy velando por mis derechos y velo por mis derechos, ¿cierto? Tanto el Ministerio Público como las organizaciones del Estado o del gobierno local. Y eso hace que la ciudadanía esté con una aguda sensibilización en el trato por el otro. Cómo te están tratando, cómo te trataron, ¿cierto? Y por tanto hacia nosotros preguntarnos cómo son nuestras formas de atención a las personas, tanto a todos nuestros clientes, por decirlo de alguna forma. La fiscalía no son solo las víctimas, ¿cierto? Pero cómo estamos tratando a la persona pareciera ser que ahí hay un zoom, ¿cierto? Están todos viendo si se lo estamos tratando bien o no lo estamos tratando bien. Por otro lado, hay una sensación también en la ciudadanía de que solo cuento conmigo, ya que la creencia es que las instituciones no responden a mis demandas, las instituciones no responden a mis necesidades, por tanto yo solo cuento conmigo mismo, no con estas instituciones que deberían, ¿cierto?, cumplir esos roles. Y eso fortalece la imagen del ciudadano de alguna manera. ¿Y qué causa? Causa distancia con las instituciones y causa incluso sentirse amenazado por estas instituciones.
porque para lograr lo que deseo yo dentro de mis derechos, la institución me pide una serie de papeles, una serie de hechos, hay tiempos que cumplir, entonces yo me siento incluso amenazado por esto. Y eso, en el fenómeno que nos toca a nosotros, sabemos que las personas que han sido víctimas expresan un menor nivel de confianza hacia el sistema penal, y por tanto, ¿cierto? Si yo entiendo que no hay instituciones que me protejan, que no hay instituciones que puedan ir acompañándome en lo que me ocurrió, ¿cierto? En mi delito violento, ahí estamos quizás a un par de pasos de decir, me tomo yo y valido la violencia y resuelvo yo mi conflicto, porque estas instituciones no lo están resolviendo. Ese es como un escenario global que vemos hoy en día. Para seguir problematizando, la Corporación Latino Barómetro hizo 1.200 entrevistas entre octubre y noviembre del año pasado acá en Chile, y ve que la delincuencia es uno de los 3 principales problemas del país. La gente dijo la delincuencia es uno de los principales problemas del país, dentro de los 3 primeros. Y estaba ahí también el coronavirus, y estaba ahí también, ¿cierto?, el desempleo y la pobreza, que otros 2 problemas muy contingentes, ¿cierto? Y dice que las peores expresiones de desigualdad, que es la desigualdad entre la justicia y la ley, está dentro de las 4 primeras. Entonces, en las instituciones que trabajamos en el sistema de administración de justicia, ¿cierto?, con víctimas de delito, pareciera ser que es algo preocupante y en el primer rango de la ciudadanía también. Por otro lado, quisiera comentarles también hay un Fondesit que está haciendo, y lo está terminando, no está publicado, pero nosotros fuimos parte de esta investigación como programa apoyo a víctimas de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica. Y ese Fondesit, que ya terminó pero no ha publicado sus resultados de forma oficial, investigó el rol de las necesidades de justicia en el proceso de superación y reparación del daño en víctimas adultas de delitos violentos en Santiago de Chile. ¿Y qué encontró ahí? Aquí se entrevistaron, entrevistas largas, a más de 150 víctimas de delitos violentos. Y frente a la pregunta que cuán involucrado se ha sentido durante el proceso por parte de las autoridades, un 45% dice que poco y un 18% dice que nada. Entonces, más de un 60%, ¿cierto? Uno podría decir, de los entrevistados ha estado poco, nada involucrado, que no se sentía una involucración por parte de las autoridades por su proceso. Y aquí estamos hablando de víctimas de delitos violentos, ya no estamos hablando de víctimas de hurto, ¿cierto? O robos por sorpresa. Y hasta el momento, ¿en qué medida siente que ha logrado entender el proceso judicial y sus hitos? Y acá sí hay un poco más, el 44% dice que en gran medida, y acá también se ve una diferencia, yo hace una diferencia, ¿cierto?, entre quienes han presentado querella y no, y los que tienen querella dicen que haber comprendido mejor el proceso. Pareciera ser, ¿cierto?, que estamos hablando de comprender el proceso, no el resultado final de este, ¿cierto? Pero quienes tienen querellante logran comprender mejor, y uno entendería y tiende a pensar que es por la relación con el abogado querellante y cómo éste le va informando de las situaciones y los cambios y avances en su causa. Esta es la Encuesta Nacional de Victimización Urbana 2020, que la hace el Instituto Nacional de Estadística en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde ellos evalúan la victimización urbana año a año en comparativo del 2008 al 2020. Esta encuesta salió la semana pasada, es del año 2020, y ustedes la deben conocer sin lugar a dudas, ¿cierto? Y se vio que frente a la pregunta si usted o algún miembro de su familia sufrió algún delito los últimos 12 meses, esto bajó a un histórico 19,2% el año 2020. Baja que uno tiende a pensar que es atribuible, ¿cierto?, al confinamiento, a la pandemia, a todo ese... No precisamente quizás a haber menor delito, uno podría preguntarse, ¿se hizo o no se hizo denuncia, ¿cierto?, etcétera. Por otro lado, también sabemos esto, que la sensación y la percepción del aumento de delincuencia es completamente dispar con la cantidad de denuncias que existe. O sea, si mientras ni siquiera el 20% del año 2020 de la población, o sea, 1 de cada 5 personas sufrió un delito, más de 4 de cada 5 perciben que la delincuencia aumentó, ¿cierto? El 84%. Y ahí quedamos, ¿cierto?, como diciendo, bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos que la percepción de la delincuencia aumenta y aumenta, mientras que las denuncias no lo hacen? Y se hace otra pregunta, que es,
si percibe que la delincuencia aumentó en su propio barrio. Y ahí solo el 46% sí lo percibe. Entonces tampoco es una vivencia propia, es una vivencia que yo estoy teniendo, ¿cierto?, a ciencia cierta, hablando con mis vecinos o viendo situaciones en el lugar donde yo vivo. Pareciera ser que aquí hay otros factores intervinientes y podríamos preguntarnos por los medios de comunicación, por ejemplo, ¿cierto?, cómo transmiten las noticias, cuánto pasa en eso y cómo va aumentando finalmente la ciudadanía esta sensación de delincuencia. Entonces, por un lado, tenemos un ciudadano que desconfía de las instituciones, un ciudadano empoderado que busca un trato digno, distinto, ¿cierto?, una igualdad, y un ciudadano que tiene una percepción de que la delincuencia está disparada y este país es muy inseguro. Con ese ciudadano en promedio nos enfrentamos cuando tenemos a alguien enfrente. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cierto? Ya tenemos la problematización, entendemos más o menos este esquema, pero ¿qué podemos hacer con todo esto? Y ahí también tenemos claves que nos han dado en algunos últimos estudios. La Universidad Católica con la Universidad de Chile hicieron esto ocurrió la semana pasada, ellos reunieron a 105 constituyentes y les mostraron esta metodología que era tenemos que hablar de Chile. ¿Qué pasó acá? Ellos hicieron un informe en donde interactuaron todo el año 2020, hicieron 1.775 conversaciones abiertas desde el 6 de junio al 30 de noviembre, donde participaron más de casi 9.000 personas, 3.500 horas de diálogo, y sistematizaron todas estas conversaciones. Un trabajo de chinos, podríamos decir. Pero ¿qué se fue encontrando? Y aquí yo creo que se nos abren caminos. Primero, encontraron que el 91% de las personas que tuvieron estos diálogos está de acuerdo con que es importante llegar a acuerdo en grandes temas del país. O sea, la gente está abierta a dialogar. El 90% está de acuerdo que es importante escuchar distintas opiniones para resolver los problemas del país. ¿Qué nos está diciendo esto de alguna manera? Que hay que escuchar a todos, o todos quieren tener voz. Y el 73% cree que la diversidad de puntos de vista enriquece el diálogo que necesitamos para resolver nuestros problemas. Entonces, por un lado, la ciudadanía pareciera ser que quiere llegar a un acuerdo, pero que quieren ser escuchados o escuchadas, pero quiere que esta escucha sea de todos y todas por igual, que haya diversidad en esa escucha, ¿cierto? Lo que no se quiere, al parecer, es la voz de uno o una persona llevando, como se dice, la batuta y tomando decisiones. ¿Qué más se fue encontrando acá? Y ellos describen como 10 constructos a partir de estas conversaciones. Yo rescaté 3 que me parecieron importantes mostrar para efectos de esta conversación. Uno que señala que si bien ellos hablan entre la incertidumbre, la inseguridad y la esperanza. Y se dice que el estado inicial de las personas al momento de conversar de los temas país es de malestar e incertidumbre. Pero cuando son invitadas a proyectarse en el futuro, expresan sentimientos positivos de resiliencia y optimismo. O sea, ven que la situación actual hoy en día es de mucho malestar, de mucha incertidumbre, pero visualizan un futuro bueno, un futuro resiliente, un futuro optimista, que esto va a cambiar y va a ser bueno para el país. Por otro lado, ellos buscan que las universidades lo llamaron un estado responsivo, o sea, un desafío de construir un estado en el que sentirse parte, que integre, que responda a la ciudadanía, un estado que sea un espacio de colaboración e integración con instituciones, que le puedan dar cohesión y estabilidad a la vida de las personas. Y aquí ya aparecen algunas luces tal vez en estas disyuntivas que tenemos como instituciones de atención a ciudadanos, ¿cierto? Nos piden sentirse parte, nos piden estar cerca, nos piden que colaboremos, que integremos. O sea, pareciera ser que nos piden ser parte de ese tejido social y reconocerse dentro de las instituciones. Algo que hoy día podríamos preguntarnos si es así o no es así. Y por otro lado, ¿qué le pide al servidor público? Le pide una ética pública. Y aquí habla más bien como de valores también, ¿cierto? Pero esos valores asociados a una forma de tratar, de liderar y representarlos. También desde la empatía, desde ser resiliente, desde ser un ejemplo para la ciudadanía.
Eso habla de tener una ética pública, honestidad también salía ahí. Con todo esto, uno ya podría decir, bueno, ¿qué hacemos entonces? Hay ciertas luces, hay ciertos constructos, ¿qué podemos hacer? Y desde acá, ya por la experiencia que hemos ido teniendo, por la misma experiencia que de atención de víctimas ya hace mucho tiempo, conversaciones sostenidas, uno podría pensar que esta dualidad, ¿cierto?, entre que el proceso penal va hacia una dirección y es un foco, y la participación de la víctima es otro foco y que solamente me puede ayudar como medio de prueba, esa separación que se da, que pareciera que tuviera caminos distintos que convergen solamente cuando hay que ir a declarar en juicio, o tiene que ser testigo, ¿cierto? Pareciera ser que no es el camino, que ya no está resultando, que las víctimas ya no quieren aquello, no quieren ser un instrumento para un proceso. Ellos quieren ser parte del proceso, estar informadas del proceso, y quieren que la institución, ¿cierto?, las involucre en este proceso. Entonces, esa separación hoy día que la vemos y que es fuerte, no pareciera ser que es el camino adecuado. Por otro lado, el Fondesit, ¿cierto?, que ya conversamos, también nos da ciertas luces cuando uno va hacia sus conclusiones. Señala que los intereses de justicia de estas víctimas de delitos violentos son diferentes, pero están relacionadas con las necesidades de reparación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muchas víctimas lo que están buscando no es justicia. No es justicia. Lo que están buscando es reparación. Y reparación tanto en el ámbito civil, ¿cierto? O reparación también, y aquí entra la justicia restaurativa. Que yo sé ahí que la Fiscalía, al menos de Valparaíso, la estuvo piloteando, al menos cuando yo estaba allá. Y entra este sentido de justicia restaurativa también. Yo lo que busco es reparación psicológica, social, económica, que el sujeto no vuelva a cometer delito. Eso, más que pague por mi delito, también salía mucho que el sujeto no vuelva a cometer delito, que a otro no le pase lo que a mí me pasó. También las víctimas buscan que se respondan a sus necesidades emocionales, y eso parece mucho. La víctima puede entender que un otro la dañe, lo puede entender, que un otro desconocido venga, la dañe, ¿cierto? Que un sujeto me encierre en su auto, baje con un arma, yo no lo conozca, eso lo puede medianamente entender, que el mundo tiene ese aspecto. Pero no puede entender, o le cuesta mucho más entender, que instituciones que en teoría somos servidores públicos, estamos ahí, no comprendemos sus necesidades emocionales, no las trabajamos y no las tenemos como variables, ¿cierto?, para poder atenderlas. La participación de la víctima para la vinculación de lo emocional con lo judicial. Ellas no separan, las víctimas no separan esto, no separan su situación emocional, lo que ellas vivieron, lo que les está ocurriendo, el quiebre quizás que significa el delito violento en su familia, en lo suyo, con el proceso judicial. Esa separación en ellas no está, no existe. Entonces, si nosotros vemos que por un lado está el camino judicial, tenemos que seguirlo, y lo que le ocurre emocionalmente a la víctima no es parte de esto, estamos hablando un lenguaje distinto al lenguaje que están hablando las víctimas. No es una concepción de reparación psicológica netamente, ¿ya? Y eso para nosotros, yo siendo psicólogo, es súper importante. Se tiende a creer que con el psicólogo o la psicóloga ya va a estar bien y lo acompaña y listo. Y muchas veces no es así. Muchas veces la víctima necesita más bien a alguien que la escuche, comprenda su necesidad, que puede ser social, que puede ser de que se entienda, que puede ser que la valide, que puede ser que la escuche. Más que una reparación psicológica. Los estudios que dicen acá que de los hechos potencialmente traumáticos, solamente un 12% de la población necesitará una terapia a largo plazo. La gran mayoría de las personas que sufren de delitos, con sus redes sociales, con sus fortalezas, ciertos, personales, cognitivas, emocionales, logran salir adelante por sí mismas. Es un pequeño porcentaje ahí el que necesita una red más potente. Por otro lado, el estudio que ve en la violencia intrafamiliar, que esta polaridad de víctima-ofensor no es lo que ocurre en el hogar, ¿cierto? Yo soy víctima y tú eres el ofensor, y entonces tenemos que cortar comunicación, tenemos que aislarnos, no tenemos que verlo más. Él es una persona que entonces ahora que de alguna manera entra en este camino del ofensor, y por tanto es alguien
comillas, malo, ¿cierto? Tú eres la persona buena, debemos resguardarte. Esa lógica no pasa ahí. Y ustedes la ven, me imagino, quien ve delitos, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar todos los días. En las retractaciones, en que continúa la comunicación, si el ofensor queda en prisión preventiva, ¿cierto? Si ocurriera aquello, igual continúan comunicándose de la prisión preventiva con la víctima y cómo después, ¿cierto?, a pesar de que hay una condena, pueden volver, ¿cierto?, y ocurre nuevamente aquello. Y un tema también que está saliendo muy, muy importante, que incluso acá estuvimos hablando con la Cámara, con algunos diputados sobre este tema, a propósito de un caso de la región de Valparaíso, el caso de Ámbar. ¿En qué momento la víctima desaparece del proceso, cierto? Hay una condena y la víctima desaparece del proceso penal. Y la víctima no sabe, ¿cierto? Ni siquiera la víctima sabe si la cautelar de prisión preventiva sigue vigente o no sigue vigente, nadie le informa. Si el sujeto sale con beneficios carcelarios y adelanta, ¿cierto?, su condena, la víctima tampoco sabe, hasta que alguien le cuenta, la ve, y por supuesto sus niveles, ¿cierto?, emocionales, cognitivos, de temor, se elevan, y empieza nuevamente un sistema de revictimización. Y eso se está discutiendo también, se está empezando como a discutir, bueno, ¿qué tiene que hacer ahí el sistema penal? ¿Hasta qué momento la víctima la acompañamos? ¿Hasta qué momento la tenemos que proteger? Son preguntas que están también abiertas. Y preguntas que siguen abiertas. ¿Cómo involucramos a los ciudadanos en la resolución de sus problemas? Tenemos que involucrar a los ciudadanos en la resolución de sus problemas. Y ahí una pregunta que puede salir, ¿cierto?, es reforzar la labor del querellante. Entonces, tengamos más abogados querellantes, que él informe, ¿cierto?, a los ofendidos, a las víctimas, que se amplíen sus facultades en el proceso penal. Son preguntas abiertas que en mi creencia yo creo que a algunas víctimas sí les va a ayudar, sí les va a favorecer, algunas víctimas sí lo van a querer, pero la gran mayoría no lo va a necesitar, y saben que la gran mayoría no va a los procesos judiciales, ¿cierto?, de abreviados o juicios orales. La gran mayoría de las denuncias no terminan en aquello. Entonces ahí también no toda la responsabilidad quizás o la solución mágica no es el abogado querellante. Es una solución que a mi parecer debería potenciarse, pero tienen que haber otros medios de comunicación y otros medios de acompañamiento a la víctima que no recaigan solamente en el sistema penal. Y pregunta también, yo creo que me pareció que era parte de las preguntas que le hicieron a Claudia, ¿cómo informamos a la ciudadanía de sus derechos? Que así me la hago yo, que finalmente es decirle, bueno, qué hacer cuando ocurre un delito, ¿cierto?, cuál es el rol de la fiscalía, cuál es el rol de la defensoría, toda esa, finalmente, como cultura cívica de cómo funciona el proceso procesal penal, la ciudadanía en su mayoría, ustedes lo ven a diario, no la tiene. Entonces, por lo tanto, cuando se enfrentan a esto, cuando se enfrentan a un hecho judicial, les cuesta entender de por qué está en medio libre entonces este sujeto, si me hizo daño. Les cuesta entender por qué entonces en promedio 1 año y 2 meses después llega un juicio oral. Les cuesta entender todo aquello. Entonces ahí hay un trabajo que hacer de todas las instituciones de cómo informamos a la ciudadanía de sus derechos y cómo funciona el proceso. Y con esto ya creo que termino. ¿Qué más hacer? Cada institución tiene su información, pero esta información es muy difícil que fluya desde una institución a otra. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos equipo 24/7 viendo hechos de conmoción pública y tenemos convenio con las 4 fiscalías regionales metropolitanas, donde funcionamos súper bien, y desde la Centro Norte nos llegan casi los delitos violentos en tiempo real, por decirlo de alguna manera. O sea, la Fiscalía Centro Norte se entera de un hecho violento, nos envía un correo casi automáticamente y nosotros estamos disponiendo de un equipo para llamar a esa víctima, acompañarla, ver si es necesario ir al lugar de los hechos, etc. Asimismo con la Fiscalía Oriente desde el 2011. Pero la información de las otras víctimas no fluye entre sí. O sea, es muy difícil saber, ¿cierto?, si una víctima para organizaciones como las nuestras tiene o no causa en tribunales de familia, si tuvo o no qué le pasó en salud, estuvo yendo a otras situaciones o no situaciones, qué pasó con esos hijos, estuvieron o no en el CENAME, para comprender la situación familiar y anteponerse a esto. Y acá hay un proyecto que está trabajando hoy en día, tal vez lo anuncie, que te lo digo, tal vez lo anuncie la próxima semana, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, de tener ellos
un registro único de víctimas de violencia intrafamiliar, de muchas instituciones, y tener como elementos predictivos de en qué momento se produce el hecho violento, ¿cierto? Si tengo con la información y los data centers, es muy fácil ir viéndola, ¿cierto? La arquitectura de datos y empezar a ver qué se relaciona acá, qué aparece acá. Y ese es un punto importante, o sea, ninguna institución conoce a ciencia cierta el transitar de esa víctima. El fortalecimiento de otras instituciones de apoyo. Ustedes saben que está ahí un proyecto de defensoría de víctimas, que está, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, está con suma urgencia, pero eso ha seguido ahí, han habido muchas contingencias. Y es un proyecto de fortalecer la atención a víctimas, que en teoría lo que habla es en la unificación de las corporaciones de asistencia judiciales, y ahí los CABI y nosotros como programa de apoyo a víctimas para la atención de víctimas. Preguntas que hay acá es, entonces debe haber un abogado por víctima, tenemos que tener un abogado creyente por cada una de las víctimas, y nosotros como programa de apoyo a víctimas, y yo digo no, lo que necesita la gente es que todas sean llamadas y todas sean comunicadas, y todas a ellas se le haga un seguimiento y saber qué ocurrió con su situación, y entregarle información también. ¿Quién entrega las medidas de protección? ¿Son suficientes las medidas de protección que se entregan? ¿Deben estar solo el Ministerio Público? Son preguntas que también yo creo que vale la pena hacerse. O sea, hoy en día sabemos que hay municipios que están entregando brazaletes, ¿cierto? Con GPS a mujeres violentadas. Sabemos que existen algunas de esas iniciativas, pagadas tanto por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y los municipios, algunos convenios, algunos tribunales de familia también lo tienen. Pero ¿quién debería hacerse cargo de esto? Es el mismo, ¿cierto?, el mismo ente fiscalizador, que la Fiscalía, debería ser otra institución. Yo me lo pregunto aquello, o deberían haber más de una institución que esté viendo y velando por las medidas de protección. Las rutas de las víctimas, ¿y a qué me refiero con esto? Hoy en día todos sabemos que el tipo de delito que la víctima sufre tiene una distinta ruta. O sea, si tú sufres un delito sexual en la región metropolitana, vas al médico legal, quizás puede ser en la misma noche, ¿cierto? Se instruye de esa manera y muchas veces le toman declaración en la misma noche. Y algunas fiscalías dicen que la declaración se la toman las policías o otras la toman directamente los fiscales. Si esto ocurre en otra región del país, los servicios médicos legales están cerrados, no funcionan 24/7. Y la víctima queda eso con una diligencia investigativa semanas después. Conocemos esa ruta de las víctimas, habría que entrar a estudiarlas en mayor detalle, habría que ver dónde están los nudos críticos en esas rutas, ¿cierto? Y establecer acciones para disminuir ahí la victimización secundaria también. El funcionamiento de las distintas fiscalías regionales. Conocemos que hay fiscalías regionales que tienen el parte policial llega por mano todos los días en la mañana, ¿cierto?, en ventanilla. En cambio, la Fiscalía Regional de la Metropolitana, el parte llega automático al poco minuto de que las policías se enteraron de la situación delictual. Y eso habla finalmente de un trato a una ciudadanía que es distinto. Es distinto ser ciudadano de la región metropolitana, al parecer, que ser ciudadano de otra región del país. Entonces, por ejemplo, nosotros estos convenios de equipos 24/7, tuvimos uno en Temuco, tuvimos un equipo 24/7 en Temuco, y tuvimos con la Fiscalía Regional de Araucanía. Pero ese piloto no funcionó, y en parte porque no funcionó fue porque, claro, pues ellos no tienen una fiscalía de primeras diligencias, no tienen una fiscalía o de flagrancia, ¿cierto?, en donde inmediatamente se enteran de la situación y nos pueden llegar a nosotros la información para intervenir en el momento. Sino que más bien ahí, cuando llegaba el parte, en ese momento no había preclasificador como es ahora dentro de la fiscalía, ¿cierto?, sino que estaba el funcionario viendo este parte y lo tomaba, lo elegía, y dependíamos de ese funcionario que lo mandara hacia nuestros equipos un par de días después. Cuando por un convenio que tenemos nosotros con Carabineros nos llegan todas las denuncias de ellos a los 3 días. Entonces no tenía sentido ese tiempo de respuesta que nosotros queríamos ponerle al sistema. No tenía ningún sentido tenerlo en regiones. Por otro lado, el fiscal Avendaño, y también cuando conversamos, me dice, ¿qué pasa con el género? Y claro, cuando empezamos a hablar de género, lo primero que se nos ocurre es tener un departamento de género, ¿cierto? Es como la lógica que uno tiene. Tengamos un departamento de género, o la Fiscalía de Género, que sabemos que existe ahora en la nacional, que vean allí los temas.
Pero el género tiene que ser una variable transversal. Tiene que entenderla todos, desde quien abre la puerta, ¿cierto? Pide que pasen que saquen el número en el tótem, hasta, ¿cierto? El fiscal regional, ¿cierto? El profesional de URAVID, el administrativo, todos tienen que entender qué se entiende por variable de género, ¿cierto? Que yo tengo que tratar por el nombre social y no por el nombre que esté en el carnet a las personas transgénero, ¿cierto? Tengo que preguntarle aquello. ¿Qué implica para una mujer ser víctima de un delito sexual? ¿Qué diferencia tiene eso para un hombre? Etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser una variable transversal, con capacitaciones constantes, no solamente una vez en el año hablar un poco, sino que sensibilizaciones, capacitaciones, incluir quizás ahí a las fundaciones, ¿cierto?, de diversidad sexual y diversidad de género en cuanto a conversaciones también. Entonces, eso tiene que ser un tema que se aborde de esa naturaleza. No tan solo con un departamento que trata de ir haciendo algunas, ¿cierto?, acciones. Y la vinculación con la comunidad, cómo se fortalece la institucionalidad. Sabemos, todos sabemos, todos conocemos los barrios donde hay mayor delito, en la ciudad en que vivamos, y qué tipo de delitos se dan. Y pareciera ser que ahí las instituciones estamos más alejados, ¿cierto? No vamos hacia esas comunidades, no fortalecemos esas comunidades con mayores instituciones. Yo personalmente soy de la idea de que las instituciones deben fortalecerse, de que las instituciones tienen que hacerse más robustas, llegar a todos lados, ¿cierto? Y la ciudadanía entender que son las instituciones las que resuelven sus problemáticas. Pero esa es una confianza que se crea enseñando, que se crea estando en la puerta, que se crea el otro día dando una respuesta efectiva, y se crean terrenos, muchas veces se crea en la calle, ¿cierto?, estando en las situaciones y poniendo la cara, como se dice. Y a medida que la ciudadanía logremos que confíe en nosotros como instituciones, nos fortalecemos nosotros como instituciones. Yo creo que es el camino correcto, que la institución, que se quede dentro de sus edificios, veámoslo de esa manera, ¿cierto? Que se quede dentro de su infraestructura, yo creo que no lo va a pasar bien dentro de los próximos años. No va a tener una buena relación con la comunidad, va a sufrir ahí un descrédito frente a la comunidad, quizás mayor al que ya las instituciones ya tienen. Y en ese sentido, como sabemos también que los presupuestos son súper limitados, no es que, y ustedes tienen la ley orgánica, ¿cierto?, que les impide decir, vamos a pedir más plata, entonces no funciona de esa manera. Uno no podría pensar entonces, bueno, tengo un equipo en cada una de las fiscalías regionales y que se vayan hacia la comunidad, ¿cierto? Y hagamos ahí diseñemos alguna especie de intervenciones comunitarias. No nos da como instituciones, a ninguna nos da aquello. Y ahí yo creo que es clave esto de decir, bueno, convoquemos entonces la sociedad civil organizada, convoquémosla y tengamos reuniones con ellos periódicamente, y que ellos sean parte de nuestros brazos, ¿cierto?, de formación a la ciudadanía, que eduquen cívicamente los procesos penales, que entiendan esta relación, ¿cierto? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que por ejemplo a nosotros como apoyo a víctimas lo que nos pasa en la práctica, que como somos una entidad del Estado, que dependemos hoy en día del Ministerio del Interior. Entonces, en todas las problemáticas, ¿cierto?, que sucedían acá en Plaza Italia, por ejemplo, frente a los hechos reparatorios que nosotros queríamos brindar, era, pero si ustedes son del Estado, son de los mismos, ¿por qué vienen a donde nosotros? Pero después esa misma víctima era derivada de una fundación o desde una organización de la sociedad civil, y llegaba donde nosotros y la atendíamos desde ahí. Entonces, esa confianza que las organizaciones de la sociedad civil pueden tener con la comunidad, hay que ser parte de esa confianza. Y ahí yo creo que es fundamental construir esos lazos con ellos y con ellas. Y de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos convenios con el Móvil H, tenemos hoy día un convenio con Fundación Iguales también, con Fundación para la Confianza también tenemos convenio, y así con una Fundación Emilia también, y una serie de otras instituciones, precisamente por aquello. Que si bien nosotros tenemos canales abiertos a la ciudadanía, sabemos que muchas veces la ciudadanía confía más en uno que ven como un igual, que en esta institución que la ven como gigante. Y ese es el camino, a mi parecer, a recorrer. O parte del camino a recorrer. ¿Cómo puede quedar el derecho de las víctimas de la Constitución? Y ahí
mi poco conocimiento jurídico me limitó. me limitó mucho. Y dije, aquí me queda muy grande esto. Lo que sí entiendo, y lo entendemos así nosotros, es que si un ciudadano o una ciudadana sufre un delito violento, es que el Estado falló en protegerla. Falló el Estado en protegerla, ¿cierto? Y por ende debe verse obligado a repararla. Y a mí me parece que eso está en la Constitución es fundamental, porque hoy en día pareciera ser que lo único importante es el proceso judicial. Y lo que las instituciones velan es un proceso judicial para responderse a sí mismas como instituciones. No sé si me explico cómo eso. Saquemos a la víctima de esto, respondamos a nosotros como una sociedad que impone justicia. Y ahí el ciudadano o la ciudadana está escindido de ese proceso. Y en ese sentido, ese proceso solo funciona como medio de prueba para alimentar el mismo proceso y la misma lógica. Entonces, claro, el derecho a reparación me parece que es de toda lógica y debería ser así. Por ejemplo, en otras sociedades, de hecho, me acordé ahora de esto, Nueva Zelanda, que tiene 0 casos de COVID hace 100 días, en Nueva Zelanda no existen programas de apoyo a víctimas como el de nosotros financiados por el Estado. No existen. ¿Por qué no existen? Porque la sociedad de Nueva Zelanda entiende que si alguien sufre un delito, fuimos nosotros como sociedad que no te protegimos. Entonces hay asociaciones de voluntarios que ayudan a las víctimas y están con ellas y las reparan y viven su proceso. Y acá se entiende, ¿cierto?, que el Estado debe hacerse cargo de eso. El único pero que yo colocaría ahí, fiscal, es que la reparación no solo sea entendida como una reparación económica, en ningún caso. Y ahí tiene que quedar, ¿cierto?, como clarificado que la reparación puede ser de distinto tipo y hay que ver de qué le hace sentido a esa víctima. Y ahí aparecen muchos, ahí aparece un abanico gigante, ¿cierto?, desde lo emocional, desde muchas veces lo económico. Yo siempre coloco el ejemplo de un taxista que lo golpean, le roban su auto. Ese sujeto lo que quiere, ¿cierto? Y nos pasa a nosotros, yo quiero seguir trabajando, ¿cierto? O las víctimas de trata de personas que ustedes también ven, ¿cierto? Es como no se sienten víctimas, lo que necesitan es seguir generando lucas para mandar a su país de origen, a su familia. Y eso para ellos es reparación, ¿cierto? Para ellos es reparación. Entonces, ese abanico amplio, a mí me parece que es de toda lógica dejarlo en la Constitución, ¿cierto? Estamos validando la ciudadanía, estamos entendiendo que fallamos como Estado y por ende debemos repararla o repararlo. Y en esa reparación hay un abanico sí, amplio de donde se hace. René, yo nuevamente agradecer la disposición, la preparación de tu exposición. Nos deja muchas ideas en relación con lo que estamos analizando, con lo que eventualmente queremos proponer. Así que muchas gracias una vez más y cualquier cosa, sabemos que contamos contigo para, si es necesario, profundizar algo al respecto. ¿Mm? No, por mi lado, encantado de haber estado acá con ustedes, muy honrado de haberme invitado, así que para mí fue un gusto, de verdad. Y si en algún momento sienten que en algo pueda seguirlos apoyando, ahí el fiscal Avendaño tiene mi teléfono, mi correo también, así que muchas gracias a ustedes y mucho éxito también en la tarea que tienen por delante.